Buenos días. Hola, mi. Buenos días. Buenos días. Vamos a dar 2 minutitos más y ya empezamos.
Buenos días. Buenos días, profesora. ¿Sí me escuchó? Buenos días. Sí, Ah, vale, pues vamos a ir empezando. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la creatividad. Para ustedes, ¿qué es la creatividad? Así como en general, ¿cómo podríamos definirla? no lo sé, es difícil como describirla, ¿no? Es como eso que de escuchas, pero no sabes cómo expresarlo, pero pues desde mi punto de vista, como la creatividad es algo que simplemente es algo que te fluye todo el tiempo y a veces lo concretas y otras veces solo son ideas que te pasan por la cabeza. Ok, gracias. Mm, Es como la capacidad de observar un problema mm, y aplicarle una solución completamente novedosa. Ok, vale, me parece justo. Entonces podemos decir por un lado que la creatividad es algo como muy amplio y eso hace que sea un poco difícil para nosotros definir lo que es. Y por el otro lado, si lo concretamos un poco, podríamos considerar la creatividad como la forma de ir solucionando distintos tipos de problemas. Y yo creo que en cierto sentido el problema de la creatividad, de definir la creatividad, sí es algo que existe. Y en general, o sea, ha habido bastante controversia en términos de, bueno, o sea, si la creatividad es algo separado a la inteligencia, sí debemos considerarlo como un cierto tipo de habilidad. Pero en términos generales, la definición como más aceptada que tenemos hoy en día es la idea de que la creatividad es la habilidad de producir ideas nuevas que tengan valor. Si consideramos esta definición y los elementos que incluye, podemos ver que por un lado incluye aspectos como ideas nuevas, es decir, creatividad implica poder producir algo que no exista o recombinar cosas que ya existen de una forma novedosa. Y por el otro lado, le agrega un elemento que es el elemento de que tengan valor, es decir, algo que no sea útil o que no sea, digamos, que no tenga valor artístico. Podemos decir, bueno, tal vez sí sea novedoso, pero no sea creativo. Algo que se ha visto es que la creatividad se sostiene en la inteligencia. En términos generales, podemos decir que personas con un mayor, digamos, nivel de inteligencia también van a tener un mayor nivel de creatividad. Sin embargo, podemos considerar que la creatividad es una habilidad separada con sus propias características. Ayer estábamos buscando resolver un problema de lógica que se basa fundamentalmente en la inteligencia. ¿Dirían que este tipo de problemas requiere también de la creatividad o es algo que se basa solamente en la inteligencia? ¿Y por qué? Pues yo creo que también el responder problemas de lógica sí lleva mucho, bueno, sí requiere mucha creatividad, porque pues todos, bueno, la manera en que lo respondes es planteándote la pregunta a ti de maneras diferentes hasta que encuentras una que tiene sentido. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene algo que tiene opiniones sobre esto? Es decir, consideran, por ejemplo, aquí que lo que estamos utilizando es la inteligencia o la creatividad o ambas, ¿y por qué? Yo digo que a cierto punto ambas, ¿no? Porque la creatividad es también como que lo que te ayuda
como que a tener la idea de qué se puede hacer o qué es lo que más tiene, como le digo, como sentido para poder resolver algo, ¿no? Ok. Entonces, hasta cierto punto podemos decir que la creatividad es la habilidad que vamos a utilizar cuando nos enfrentamos a cierto tipo de problemas. En este caso, tal vez, si no conocemos este problema, es decir, si no hemos enfrentado un obstáculo como este antes, necesitamos también creatividad para poder encontrar digamos, una solución o poder verlo, como dice Raimundo, de formas diferentes. En términos generales, podemos ver desde esta situación la dificultad entre distinguir entre una cosa y otra. En nuestros procesos cognitivos no podemos siempre separar tan claramente de, bueno, esto es una cosa y esto es otra cosa, pero en términos generales podemos considerar que tenemos una habilidad creativa o tenemos una capacidad de creatividad, aunque no sea siempre fácil definirla o distinguir dónde es que se termina la creatividad y empieza alguna otra cosa. En términos generales, sabemos que entonces que la creatividad podemos definirla como la capacidad de producir ideas nuevas que tengan cierto tipo de valor. Y claramente el concepto de valor es algo subjetivo, es decir, no podemos decir que, por ejemplo, un libro tiene más valor que otro, pero en cierto sentido sugiere que la creatividad no solo es producir ideas nuevas, sino también ideas que puedan ser aplicadas a resolver problemas o, por ejemplo, que puedan ser disfrutadas por otras personas. Podemos encontrar ciertas ideas que son nuevas, por ejemplo, las teorías de conspiración tienden a ser ideas nuevas, pero podemos cuestionar el valor que tienen en la práctica. En ese sentido, si consideramos la creatividad como una habilidad separada y como una habilidad que se tiene una base en nuestras capacidades cognitivas, podemos considerar cuáles son las bases que esta va a tener y cómo podemos ir desarrollando la creatividad y desde estas bases. La primera base de la creatividad es algo que podemos denominar como la pericia, que son el conocimiento y las habilidades que ya tenemos y lo que podemos considerar en inglés como expertise, es decir, es aquellos aspectos de nuestra área que nos permiten, digamos, resolver cierto tipo de problemas de formas más efectivas. Es decir, si yo soy un médico interno, que si yo soy un médico reciente, que si yo soy un médico con 10 años de experiencia, mi pericia va a ser diferente y voy a tener acceso a distintos tipos de herramientas para poder resolver los problemas que tengo enfrente. Una persona que tiene mucha habilidad en términos de su campo, probablemente va a tener más herramientas para poder ser creativa también. Podemos pensar, por ejemplo, en el arte moderno, donde hay personas que dicen, bueno, es que esta persona dibuja como yo podría dibujar, ¿no? Podría decirle a mi hijo que dibuje, pero para poder llegar a un nivel donde yo puedo hacer, por ejemplo, arte abstracto, arte surrealista, primero necesito poder dominar la técnica básica de, bueno, si sé pintar personas como son, si sé reflejar la realidad, conozco lo que es la perspectiva, el uso de la luz, etcétera, pero llega un punto en el cual yo tengo suficiente conocimiento de las reglas para poder jugar con ellas y romperlas de formas más o menos efectivas para producir arte que es más novedoso. La primera entonces es la pericia. Mientras más conozca yo de mi área, más herramientas voy a tener para poder ser creativo. La segunda base es algo que podemos denominar como pensamiento imaginativo, la capacidad de reconocer patrones y ver las cosas de forma novedosa. En términos de capacidad de reconocer patrones, muchas veces voy a poder ser creativo al reconocer algo en el mundo externo que me va a permitir llegar a ciertas conclusiones y utilizar esto para resolver problemas. Por ejemplo, la invención de la vacuna tiene que ver, de una de las primeras vacunas, tiene que ver con el reconocimiento del patrón de que las mujeres que fueron expuestas a una versión de la viruela que pasaban las vacas, no sufrían tanto al ser expuestos a la versión humana, digamos. La capacidad de ver las cosas de forma novedosa es
aquello que me permite, bueno, está esta roca que tal vez muchas personas han visto, pero yo al ver esta roca puedo reconocer algún patrón y puedo convertirla en algo que es diferente a lo que era antes. El tercer aspecto, la tercera base de la creatividad es lo que se llama la personalidad audaz. Ciertas personas, por la forma en la que son, por aspectos de su personalidad, puede ser más fácil para ellos ser creativas. Una personalidad audaz se define por la búsqueda de nuevas experiencias, una más alta tolerancia a la ambigüedad y la perseverancia. ¿Por qué podemos decir que una persona con este tipo de personalidad va a ser más creativa? Porque por un lado va a ser más fácil que busque nuevas experiencias, que se estimule más, que desarrolle una mayor pericia. Por el otro lado, es una persona que tiene más capacidad de tratar de buscar cosas nuevas y cosas desconocidas y puede tolerar situaciones que no son claramente distinguibles de, bueno, esto es lo malo, así es como se debe de hacer. Y por el último, tiene la capacidad que podemos denominar como grit, es decir, la perseverancia, la capacidad de superar obstáculos y seguir adelante, inclusive cuando la situación es difícil. Si vemos las biografías de muchas personas que podemos casi universalmente decir que eran creativas, vamos a ver que son personas que generalmente seguían trabajando y que producían una gran cantidad de material, inclusive en situaciones difíciles. O sea, ya sabemos que Van Gogh básicamente no vendió una o dos pinturas en toda su vida, pero eso no lo detuvo de seguir pintando y de seguir intentando durante, pues, básicamente toda su existencia. Y por el otro lado podemos encontrar a inventores que, pese a a cientos y cientos de fracasos, siguen intentando hasta poder sacar la idea que va a hacer que funcione. En ese sentido, tener una personalidad con ciertas características nos va a ayudar a ser más creativos y nos va a ayudar más bien a desarrollar la habilidad, digamos, de una forma más práctica, de una forma que se va a ver más. La cuarta base de la creatividad es la motivación intrínseca. Si yo estoy motivado por el trabajo en sí, si me gusta pintar porque quiero pintar, escribir, programar, hacer música, lo que sea, es mucho más probable que yo le dedique más tiempo a esta actividad y que tenga menos enfoque en los motivadores extrínsecos. Es decir, aunque yo no obtenga inmediatamente una recompensa, por ejemplo, por escribir o por hacer música, voy a seguir haciéndolo porque disfruto la actividad lo suficiente como para dedicarle ese tiempo. Si yo estoy motivada intrínsecamente a seguir con la actividad que estoy haciendo, es mucho más probable que yo le dedique el tiempo suficiente para desarrollar pericia, para tener más habilidades, para probar más mi creatividad. Y eso va a hacer que mis resultados sean mejores a los de una persona que no le ha dedicado tanto tiempo. La quinta base de la creatividad es lo que se llama un ambiente creativo. Hay ciertos ambientes que no son tan propicios, digamos, de la creatividad. O sea, en su vida, ¿cuál dirían que ha sido el ambiente menos propicio a la creatividad en el que han estado? La secundaria. Ok, gracias. Justo estaba pensando en eso también. Vale, eso es bastante triste, pero supongo que sí es la experiencia de muchos. ¿Qué era que hacía que la secundaria fuera un ambiente muy poco propicio de la creatividad? ¿Qué factores tenían un papel en eso? Mm, Pues prácticamente pues, todas las respuestas estaban predeterminadas y cualquier cosa que desviara de lo que ya estaba hecho, pues estaba incorrecto. Ok, entonces no había como ninguna, digamos, posibilidad de hacer las cosas de una forma diferente, solo había que seguir instrucciones. ¿Hay algún otro factor en que se les ocurra por qué fue la secundaria como una experiencia tan negativa en ese sentido? Bueno, en mi experiencia fue, creo que fue sobre todo sobre
de, in- de, individualización de las personas. Eso de usar uniforme y no puedes tener el cabello de colores y los niños no pueden tener el cabello largo y las niñas no se pueden pintar y no pueden usar lo que quieran. Eso me parece, para empezar, bastante tonto. Alguna vez me pararon antes de entrar a la escuela porque me preguntaron si tenía las pestañas rizadas y cuando les dije que no me las había rizado, no me creyeron y me mandaron al baño para que con el agua me las desenrizara. ¿Qué? Bueno, o sea, creo que fue todo eso de no puedes expresarte y tienes que seguir esto, o si no está mal y no puedes estudiar. Ok. Sí, en efecto, podemos pensar también que ciertos ambientes que no favorecen como tu individualidad o la expresión de quién tú eres, pues como que no te anima mucho a ser creativo, ¿no? Como que a través de esas regulaciones te hacen saber que ciertas cosas no van a ser muy bienvenidas, ¿no? Inclusive pueden hacer que te manden al baño en lugar de dejarte entrar a la clase. En términos generales, podemos pensar que hay ciertos ambientes que favorecen más la creatividad que otros. Un ambiente creativo es aquel que nos permite, digamos, desarrollar estas habilidades de una forma más libre. ¿Cuáles son las características principales para tener un ambiente creativo? Lo primero es como cierto nivel de mentoría, es decir, de apoyo de personas que tengan más experiencia y de la posibilidad de tener contacto con personas que me pueden enseñar, que me pueden dar consejos, que me pueden apoyar en lo que yo estoy haciendo. Después tenemos el apoyo de otros, es decir, en un ambiente, por ejemplo, donde sé que las personas que están a mi nivel no van a entender lo que yo estoy haciendo. Realmente, por ejemplo, muchas veces en la secundaria puede ser de, no sé, puede ser, bueno, tú dibujas, no sé, manga, pero sabes que no lo puedes revelar con los demás porque se van a burlar de ti. Pues no es un ambiente que favorezca mucho la creatividad tampoco. Tener el apoyo de otros y tener personas que te pueden, o sea, inclusive aunque no sepa mucho de eso, que te pueden decir que está bien, que está padre, también es algo importante. Un ambiente creativo también se caracteriza por la presencia de retos, es decir, eh, te ofrece cada vez proyectos novedosos y proyectos que, digamos, te ponen a pensar, que te ponen a trabajar distintas habilidades. Eso también es algo asociado a un ambiente creativo. Curiosamente podemos considerar también lo que es la inteligencia emocional. En términos generales podemos decir que un ambiente que tenga buen desarrollo de inteligencia emocional, donde las personas se comuniquen bien, donde no haya como este tipo de agresión, por ejemplo, pasiva, o que no sea un ambiente hostil, donde la persona se pueda sentir bien comunicando sus emociones, también eso es algo importante para poder desarrollar la inteligencia emocional. En términos generales, podemos considerar que los aspectos claves de un ambiente creativo es que apoye la innovación, la colaboración y la comunicación. En ese sentido, por ejemplo, podemos encontrar muchas empresas que dicen, bueno, es que nosotros queremos que nuestros empleados sean más creativos, ¿no? Que innoven más. Pero en la práctica, cada vez que la persona les viene y les trae un proyecto creativo, dicen, no, queremos que hagas algo igual a lo que hiciste antes. Y en ese sentido podemos encontrar, por ejemplo, ambientes que se proclaman como creativos, pero realmente no lo son. También algo que puede ayudar bastante más a la creatividad es la colaboración. Hay ambientes que vamos a encontrar que favorecen más la competencia y eso puede generar mucho estrés que no, digamos, no permite también que desarrollemos nuestra habilidad creativa. Y finalmente la comunicación, es decir, comunicar claramente las expectativas, explicar, dar feedback, dar explicaciones sobre lo que se hizo mal y lo que se hizo bien, también son características importantes de un ambiente creativo. Muchas personas encuentran que cuando su ambiente cambia tienen como una mayor capacidad de desarrollar sus habilidades creativas. Pero en términos generales, el tener al menos a cierto nivel cualquiera de estas características nos va a permitir desarrollar la creatividad. Si no tenemos nada de conocimiento, si no tenemos un ambiente que nos apoye, pero tenemos mucha motivación intrínseca, es probable que podamos perseverar y ir desarrollando esta habilidad, aunque el ambiente en sí no sea tan propicio a eso.
Es decir, inclusive aunque muchos de ustedes tal vez salieron de secundarias donde no se les apoyaba mucho en ese sentido, pues están en una carrera creativa y pues han desarrollado su capacidad artística también. ¿Cómo es que yo puedo promover o desarrollar la creatividad? Una idea muy común que vamos a tocar también un poco más tarde es esta idea de que la creatividad es algo que tú tienes o no tienes, es decir, es lo mismo que el talento. O tú naces siendo talentoso, o tú naces siendo creativo, o tú naces, digamos, sin tener esa habilidad y pues ya valiste ahí. Pero en términos generales sabemos que podemos promover la creatividad y podemos hacer que una persona que tal vez empiece no siendo muy creativa o no tiene mucho la capacidad de expresar su creatividad, podemos apoyarla y podemos hacer que tenga cierto tipo de prácticas que le van a llevar a poder ser más creativos. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues desarrollando de cierta forma tanto las bases de la creatividad como creando ciertos tipos de situaciones que van a hacer más fácil que la persona pueda expresar esta habilidad. Lo primero es una base sólida de conocimiento-habilidad, es decir, el desarrollo de la pericia. Mientras más yo aprenda sobre el campo en el cual yo quiero ser creativo, más fácil va a ser para mí expresar esa creatividad. Yo voy a tener más herramientas, voy a tener más posibilidades y se me van a ocurrir más ideas simplemente porque tengo más de dónde sacarle. La segunda es simplemente tener tiempo para pensar y tener la posibilidad de hacer las cosas sin que me apuren demasiado en ese sentido. Muchas veces, por ejemplo, por decir, bueno, es que voy a hacer este proyecto ahorita mismo, ¿no? Porque se entrega en 2 horas, que podemos sacar resultados buenos, pero a veces si dejamos que el proyecto germine y si le damos tiempo para que la idea como que madure un poco más, puede ser más fácil para nosotros generar soluciones novedosas y soluciones interesantes. Entonces, poder dar un poco de tiempo para que la persona piense y que desarrolle su proyecto puede ser algo también que ayude a la creatividad. Después tenemos lo que podemos determinar como momentos de contemplación, es decir, momentos en los que la persona no esté obligada a hacer nada, sino que pueda simplemente sentarse y considerar el proyecto que está haciendo o poder considerar otros aspectos, digamos, creativos. Por ejemplo, sabemos que salir a caminar es algo que nos puede ayudar mucho a la creatividad, simplemente porque da un momento en el cual nuestra mente no está enfocada en nada en particular, está en un modo de pensamiento difuso y eso nos ayuda a ir desarrollando nuestras ideas de una mejor forma. Otra cosa importante es la exposición a otras culturas e ideas. Si yo tengo exposición a muchos tipos de arte, muchos tipos de ideas, de proyectos, de libros, mucha estimulación, es más probable que yo pueda tener ideas creativas yo mismo. Inclusive, si no es algo directamente relacionado a lo que yo estoy haciendo, puedo hacer conexiones de forma novedosa o puedo encontrar inspiración en cosas que tal vez no conocía antes. De hecho, una de las formas más citadas para superar un bloqueo creativo es, por ejemplo, bueno, voy a ver un libro de arte, ¿no? Voy a ir a un museo y ver una exposición de algo, de un artista que no conocía. La exposición a ideas nuevas y técnicas nuevas, formas nuevas de ver el mundo, puede enriquecer mucho mi propia capacidad de ser creativo. Otra cosa que puede ser positiva para la creatividad es la interacción con los pares. Muchas veces asumimos que ser creativo tienes que ser como el genio torturado en su cuarto oscuro del ático, pero en realidad la colaboración puede hacer que tengamos ideas que no se nos habrían ocurrido de otra forma y nos pueden ayudar mucho a ir, digamos, guiando nuestro proyecto, desarrollándolo de formas que tal vez no podríamos hacerlo solo. Inclusive en formas de arte donde yo soy la persona que crea, es decir, que no son necesariamente colaborativas por naturaleza, lo que me puedan decir o aportar los demás aún así puede llegar a ser valioso, ya sea por la inspiración que me dan o por el feedback que me ofrecen o por cualquier otra situación en ese sentido. De estos, ¿cuál dirían que
ha sido más importante para promover su creatividad? O tal vez ha El, habido, sí, perdón. perdón, el tiempo para pensar lo practico bastante, especialmente cuando pues voy a sacar a mis perritas, solo mínimo pues 2 veces al día, una media hora, y o sea, en esa media hora es de andar viendo qué es lo que hacen ellas, viendo los alrededores, y regreso y como que me reseteo solita y ya me ayuda a pensar más claramente qué es lo que quiero hacer. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Qué es lo que más ha ayudado a su proceso de creatividad? Generalmente el tiempo para pensar, siento que, bueno, encuentro que si me veo presionado con un límite de tiempo o con una deadline, generalmente las cosas que hago no son tan buenas como si el límite no hubiera estado ahí, aunque lo complete en un tiempo comparable. Ok, gracias. Vale, entonces podemos considerar que este es un aspecto importante que muchas veces falta, porque pues por necesidad si estamos haciendo el trabajo, por ejemplo, para la escuela o por trabajo, muchas veces vamos a tener limitado nuestro tiempo para pensar, ¿no? En ese sentido, sabemos que podemos promover la creatividad de formas distintas, pero también vamos a encontrar que hay distintos obstáculos que van a bloquear nuestra creatividad y que van a hacer que sea más difícil para nosotros expresarla. Vamos a ver algunos de los obstáculos que existen para expresar nuestra creatividad de formas adecuadas. El primero que vamos a encontrar es la falta de tolerancia a los errores. Curiosamente, el que yo esté dispuesto a cometer más errores me va a hacer más fácil para mí ser creativo, porque llega un momento en el que digo, sabes que no me importa si lo hago mal, lo voy a hacer una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Por el otro lado, si estoy especialmente en un ambiente que no tiene tolerancia a los errores, voy a sentirme muy presionada de que tengo que hacer las cosas muy bien o no tengo mucha oportunidad de experimentar. Y entonces yo no puedo en el momento ser lo suficientemente creativa porque pues no necesito más bien seguir instrucciones o hacer algo que yo sé que va a ser bien recibido. Lo mismo pasa si la falta de tolerancia es más bien interna, es decir, si yo siento que cometer un error refleja mal sobre mí misma, eso va a hacer que yo no me sienta con total libertad de experimentar, sino es más probable que yo me vaya a algo que siento que es seguro, algo que yo ya domine, que sé que me va a salir bien. Muchas veces, por ejemplo, ambientes escolares tienen muy poca tolerancia a los errores porque pues, cualquier error que tú cometas se va a penalizar con la calificación que tengas o te va a acarrear como consecuencias negativas. Y eso hace que en términos generales sea más difícil experimentar en ese ambiente. La motivación extrínseca también puede ser un obstáculo para la creatividad. Si yo estoy más enfocada a lo que yo pueda recibir a cambio de, o lo que yo pueda recibir por un resultado, va a ser más difícil que yo sea creativa en el proceso de desarrollar mi proyecto o mis ideas, porque entonces voy a estar más orientada a hacer algo que, digamos, si es, por ejemplo, un jurado, que complazca al jurado. Si es, por ejemplo, algo de lo que depende mi trabajo, de lo que dependen cierto tipo de consecuencias, va a ser más difícil para mí expresarme libremente, porque yo sé que hay como una recompensa condicionada. Como ya lo hemos hablado, la motivación extrínseca muchas veces hace que nosotros estemos más enfocados hacia el resultado y eso no siempre es bueno o fácil para el proceso creativo. El tercer obstáculo que vamos a encontrar es la falta de objetivos claros. Es decir, si les ha tocado alguna vez que les digan así, pues quiero que me hagas un logo bonito, ¿no? Quiero que me hagas un dibujo bonito y pues dices, bueno, pero ¿qué es bonito para ti, no? Pues algo bonito. Y después que te digan, sabes que no, esto no es bonito, ¿no?
Entonces, este tipo de cosas pueden ser bastante frustrantes, porque entonces, si tú no sabes bien qué es lo que estás buscando, va a ser más difícil poder expresar la creatividad. Por ejemplo, inclusive con los proyectos que tú estés desarrollando por tu propia cuenta, puede ser más difícil hacerlos si no sabes cuál es el resultado final que estás buscando. No sabes si estás haciendo un poema, una novela, una obra de teatro, pues va a cambiar mucho las herramientas que puedas usar. La falta de objetivos claros puede hacer que sea más difícil nuevamente expresar lo que es la creatividad. Por el otro lado, tenemos lo que es la libertad excesiva, es decir, si te dicen haz lo que quieras, pues te quedas como un momento paralizado y dices, bueno, pero ¿qué es lo que yo quiero, no? O sea, de todas las posibilidades que existen en el mundo, ¿qué es lo que yo quiero? En ese sentido, podemos encontrar algo que es la paradoja de la elección, the paradox of choice, que dice que aunque nosotros podamos considerar que tener más opciones es bueno, llega un punto en el que si tenemos demasiadas opciones, no nos vamos a sentir satisfechos porque simplemente son demasiadas como para poder considerar cuál es la mejor en realidad. Muchas veces podemos ver cómo la creatividad surge por las limitaciones que se imponen. Y de hecho, una de las técnicas para promover la creatividad que vamos a tener digamos, para hacer ejercicios o para tratar de salir de un bloqueo creativo es imponernos ciertos límites. Por ejemplo, decir, bueno, voy a escribir un poema, pero no solo un poema, voy a hacer un soneto que tiene una forma específica en la cual se hace, ¿no? O solo voy a utilizar 2 colores en la obra que estoy haciendo. O voy a hacer un juego, pero va a ser un juego que usa solo texto. En ese sentido, poder hacer lo que queramos, pues no es algo necesariamente malo, pero puede inhibir nuestro proceso creativo porque, pues en general, no, de tener demasiadas opciones, puede dejarnos en una situación donde no podemos fácilmente elegir una en particular. El siguiente obstáculo que vamos a encontrar es el miedo al rechazo o la crítica, que como ya hemos visto muchas veces, somos seres muy sociales. Entonces es bastante natural y bastante normal que nos importe lo que los demás piensen de lo que estamos haciendo. De hecho, es bastante difícil disociarnos lo suficiente de nuestra obra como para decir, sabes que no me importa si me critican y así. O sea, en general sí nos va a doler que nos digan que lo que hicimos es malo o es feo. El tener un miedo excesivo al rechazo o la crítica puede hacer nuevamente que nosotros tendamos más a hacer las cosas que sabemos que van a ser bien vistas o bien aceptadas y que no nos sintamos con la libertad de tomar riesgos o de probar cosas nuevas porque sabemos que la gente espera cierta cosa de nosotros y tenemos que dársela o si no, pues tal vez no les agrade, ¿no? El ser creativo puede implicar como cierto riesgo interpersonal porque decimos, bueno, ¿y si a los demás no les gustan? ¿Y si me critican o si me dicen que esto fue una tontería? Entonces, ¿qué voy a hacer? El siguiente obstáculo que vamos a encontrar es el deseo de mantener la situación actual. Así como podemos tener un miedo al fracaso que se expresa por miedo al rechazo o miedo a cometer errores, podemos en cierto sentido tener miedo al éxito. Es decir, que dices, ok, ¿qué tal si lo logro, no? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? ¿Qué tal si, por ejemplo, si vendo mi juego y me vuelvo millonario, cómo voy a poder manejar todo lo que eso implica? Para muchas personas el éxito puede dar como cierto nivel de ansiedad, igual que el fracaso. Entonces la persona consciente e inconscientemente se limita en lo que está haciendo para tratar de mantener la situación como es. Mantener la situación actual puede también ser, por ejemplo, decir, bueno, es que si hago esto voy a salirme mucho de lo que se espera de mí, voy a salirme mucho de lo que están haciendo los demás de mi grupo, o como que voy a destacar demasiado y eso puede inspirar también hasta cierto punto miedo. Decir, bueno, no quiero que los demás se den cuenta de lo que estoy haciendo. O por ejemplo decir, bueno, es que sí estoy muy cómoda con lo que está pasando ahorita, con lo que estoy haciendo, y pues si hago algo para cambiarlo, tal vez no me agrade mucho el resultado. En ese sentido, mantener el status quo puede ser también una motivación para no ser para no dejar no darle rienda suelta a nuestra creatividad.
Otro aspecto es la falta de feedback, es decir, si soy un artista y subo mis obras a algún lugar y reciben medio like, es probable que eso me desmotive bastante porque siento que no estoy recibiendo nada de otras personas. Para cualquier tipo de persona creativa puede ser importante recibir retroalimentación sobre lo que está haciendo, ya sea a través de las consecuencias que esto está teniendo. Es decir, si yo uso mi creatividad para resolver un problema, yo quiero ver cómo ese problema está resuelto o quiero ver qué es lo que cambia como un resultado de mis acciones. Por el otro lado, si yo no recibo ningún tipo de retroalimentación, eso me puede hacer sentir frustrada, eso puede desmotivarme a seguir siendo creativa. Otra cosa muy común es la interrupción. Generalmente para poder ser más creativa es más fácil si yo tengo como mi espacio, si yo tengo mi tiempo para poder hacer lo que estoy haciendo. Es decir, muchas veces no es suficiente que yo tenga 5 minutos durante el día, sino que yo necesito, bueno, al menos una hora para sentarme, enfocarme y dejarme llevar por el proyecto. Por el otro lado, si constantemente me están interrumpiendo, ya sea, por ejemplo, pues es que ve a lavar los trastes, ¿no? Es que hay que hacer la tarea o de repente me hablan por teléfono. Todo eso va a hacer que sea más difícil para mí entrar en un estado de flow y eso puede hacer que yo no sea tan creativa como pudiera haberlo sido si hubiera tenido un espacio sin interrupciones. Digo, más que nada pueden ser interrupciones por distintos tipos de cosas o nosotros mismos podemos inclusive generarnos ese tipo de distracciones. Por ejemplo, con la tele, que con el celular, que con las otras cosas de voy a ver si no apareció comida nueva en el refrigerador. En general es bueno poder tener como momentos en los que yo puedo trabajar sin ser interrumpida. Siguientes son el estrés y la fatiga. Si yo estoy en una situación, en un ambiente donde estoy muy estresada, es menos probable que yo tenga buena habilidad para ser creativa y para generar ideas novedosas, pues porque mi mismo estado físico no me lo va a permitir. Si yo estoy muy cansada, es más difícil que yo sea consistentemente productiva y que yo pueda trabajar sobre las cosas del proyecto creativo. Después tenemos lo que es el perfeccionismo, es decir, el deseo de hacer las cosas perfectamente o tener estándares realmente muy altos para realizarlos. Puede ser que yo procrastine las cosas que necesito hacer o que no, por ejemplo, que no, si quiero escribir una novela, no me voy a sentar antes de tener como una idea muy clara y antes de poder producir como mi obra magna. Pero claramente eso va a limitar mucho mis habilidades, mi capacidad de desarrollar mis habilidades y la práctica que yo pueda tener. El perfeccionismo es algo que suena como algo bueno, es decir, se suena que tienes estándares altos, pero muchas veces se vuelve un obstáculo importante para la creatividad. Y por último tenemos lo que es la autocrítica, es decir, muchas veces lo que va a limitar mi creatividad no va a ser tanto lo que digan los demás, sino mi propia opinión de que yo diga esto que hice está horrible, no se lo puedo enseñar a nadie, o lo voy a tirar, o sea, no sirvió de nada. La autocrítica puede ser un obstáculo bastante fuerte y bastante difícil de superar, especialmente porque cuando nosotros somos más propensos a la autocrítica es menos probable que nosotros busquemos el feedback de otras personas, porque asumimos que nos van a rechazar o criticar o tal vez no nos digan nada, pero yo sé lo que van a pensar de esto, ¿no? Que van a pensar que esto es horrible. En ese sentido, también llega a ser un obstáculo para desarrollar nuestras habilidades creativas, porque si nos evaluamos constantemente solo desde el aspecto negativo, no nos vamos a sentir muy motivados a seguir haciendo lo que estamos haciendo. De estos obstáculos, ¿cuáles dirían que son los principales en su vida? Es decir, ¿cuáles son los que más afectan su creatividad? Bueno, para mí como la perfección, ¿no? Porque a veces sí digo, esto me tiene que salir bien y no me sale bien. Y es cuando me desanimo y digo, no, no resulto para esto. Lo tiro y quiero volver a empezar a hacerlo por lo mismo. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Qué otros obstáculos les pegan? Sí, el perfeccionismo también para mí es bastante difícil. Soy muy propenso a tirar todo el progreso que llevo en alguna cosa y empezar otro, porque simplemente no me está gustando.
Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Qué cosas afectan más su creatividad? Vale. Entonces, podemos tener todos estos obstáculos y una de las cosas que nos puede ayudar a ser más creativos es trabajar específicamente sobre estos. Es decir, puede ser buscar cambiar nuestra visión interna de lo que es un error o tratar de reducir nuestro perfeccionismo. Puede ser buscar un ambiente donde se pongan como objetivos más claros o donde yo pueda recibir retroalimentación o donde yo sé que inclusive aunque yo entregue algo que no sea muy bueno, me van a decir tanto las cosas buenas como malas del proyecto. Sé, por ejemplo, que poder dormir bien es algo que me va a ayudar a superar el estrés y la fatiga. Pero muchas veces pues tenemos que buscar la forma de ser creativos, inclusive aunque alguno de estos esté presente en cierta medida. En ese sentido, podemos encontrar que hay ciertas técnicas que nos ayudan a promover la creatividad y que pueden ser buenas para momentos en los que nos sentimos bloqueados o en los que no sabemos realmente qué hacer. Y vamos a examinar alguna de estas técnicas. Y ahí sí les voy a pedir que saquen como sus hojitas o abran el Word para, para poder hacer algunas cosas ahorita y probar cómo funcionan estas técnicas en la vida real. Vamos a empezar describiendo lo que es el brainstorming. No sé si lo han escuchado antes o si sí lo han practicado. Esa es una de las técnicas más comunes. El brainstorming se refiere a una técnica en la cual todas las personas que están involucradas en un proyecto durante un espacio de tiempo predeterminado van ofreciendo sus ideas y dicen, bueno, pues yo creo que deberíamos hacer un juego que es un platformer. No, pues yo creo que debería ser un juego así, así, así. Aquí podemos ver un ejemplo del brainstorming con notitas, con post-its bastante aburridas. Yo creo que la gente que lo está haciendo no es tan creativa. Pero en términos generales, la idea es ir juntando todas las ideas y poder ofrecer inclusive las ideas más absurdas o ideas que tal vez no funcionen para eventualmente poder sacar de ahí las ideas que sí valen la pena y que sí pueden que sí pueden servir para el objetivo eh, que la persona o el grupo tiene. El brainstorming es más que nada una actividad grupal, pero también podemos hacerlo de forma individual, es decir, decía, bueno, quiero hacer una novela, ¿sobre qué la voy a hacer? Y durante, no sé, una hora, lo que me dedico es escribir las ideas que se me van ocurriendo, sin pensar tanto en que si son buenas, si van a funcionar, si van a vender, si van para este público que yo quiero, etc. Y una de las modificaciones que le podemos hacer al brainstorming es hacerlo, digamos, por roles. Si yo digo, bueno, yo voy a pensar desde una perspectiva, no sé, que acepta todos los papeles, o yo voy a pensar desde esta perspectiva o desde la perspectiva de un ejecutivo, desde la perspectiva de un diseñador, desde la perspectiva de un escritor, etcétera. Y al asumir esos distintos roles voy a tratar de producir ideas que sean más coherentes con lo que yo estoy haciendo en este momento. La segunda técnica que vamos a tener es la técnica del random input. El random input dice, bueno, voy a agarrar dos cosas al azar o más cosas al azar y voy a tratar de encontrar algo que una esas ideas o voy a tratar de utilizar estas, estas cosas para poder generar una idea creativa. En ese sentido, ahorita me gustaría que lo intentáramos. Quiero que miren ahorita a su alrededor y elijan algún objeto de los que puedan ver y utilizando o sea, ese objeto que está a su alrededor, ya sea algún objeto cotidiano o alguna cosa, tómense 5 minutos para hacer una propuesta de algún juego, o sea, nada más como un pitch muy rápido que tenga que ver con el objeto que pueden ver a su alrededor.
La idea no es hacer nada elaborado, sino más bien pensar en, bueno, si tuviera que hacer un juego que tuviera que ver con una cama, no se vale que todos usen cama, pero, o sea, ¿qué clase de juego podría ser, no? O sea, ¿qué idea se me ocurre? Y cuando alguien esté listo puede compartir su pitch con el resto. Bueno, tómense un minutito más y si alguien ya lo tiene, siéntase libre de compartir. No lo vamos a juzgar. La idea es solo como ir probando estas técnicas para ver cómo se sienten o cómo funcionan. Yo tengo una idea. Vas, por favor. No, ahorita que estamos en cuarentena, pues jugamos básquetbol, pero con cestos de basura.
sería, o sea, en vez de botar la bola, sería así como, se juega de 2 en 2 Ok, y obvio hay 2 cestos en cada lado como de la habitación y tienes que pasar la bola y no tener la bola más de 2 segundos. Obvio, tienes que tirar la bola a la otra canasta para obtener puntos. ok. Cada canasta vale 3 puntos y pues quien anote más gana. Vale, me agrada, suena bastante divertido y muy apropiado con el contexto actual. Gracias. Sí. Vale, ¿alguien más quiere compartir su idea? Ay, alguien se cayó. Ok. Yo lo primero que vi fue las bocinas de mi computadora y pues empecé como con esa idea, ¿no? Y primero pues, se me ocurrió como, no sé, un platformer o algo así simple, pero que generara su propio soundtrack con algoritmos o así. Pero luego dije, no, mejor un juego donde el jugador sea un ser hecho de sonido o de música y que tenga que ir pues rebotando en diferentes materiales. Y dependiendo del material, es el efecto que tiene sobre el jugador, para llegar a los oídos de las personas. Ok, gracias. Creo que suena bastante interesante con la idea de que tú eres un ser hecho de sonido o de música. Suena bien. Gracias. Vale. Ilse, ¿tienes alguna idea que compartir? Porque creo que se cayó el internet de Viridiana. Rayos, no, la verdad es que ah, Es Es muy muy temprano. temprano. Es muy temprano para ser creativa, estoy de acuerdo. un poquito lo lamento. Está bien, no te preocupes. Pero básicamente la idea del random input es que yo agarro, o sea, cualquier cosa, puede ser una palabra, puede ser una frase, puede ser algún objeto de mi alrededor, o y utilizo esa cosa para tratar de crear algo que puede llevar a resultados bastante interesantes. La siguiente técnica que tenemos es la técnica de los límites, que es imponernos cierta estructura o decir, bueno, lo voy a hacer, pero solo con este color. Lo voy a hacer, pero solo con esta forma. Lo voy a hacer, pero solo pero necesito que sea, por ejemplo, de solo cierto tipo de caracteres. Por ejemplo, el Twitter, estamos constantemente haciendo un ejercicio de expresarnos dentro del límite de caracteres que nos impone el servicio. Y eso puede hacer que pues, tengamos que ser más creativos. Y yo sé que todavía apenas van a ser las 8 de la mañana, pero igual les voy a pedir que intentemos un ejercicio de límites más un ejercicio de random input. ¿Saben lo que es un haiku? ¿Han leído haikus? No, ¿qué es eso? Ok. A ver. Un haiku es un poema japonés que tiene tres, tres líneas. La primera línea consiste de 5 sílabas, la segunda de 7 y la tercera de 5. Por ejemplo, a ver, algún buen ejemplo por acá. Ok, aquí hay un ejemplo de Basho que dice, un viejo estanque se zambulla una rana, ruido de agua. Ese es un ejemplo de un haiku de un poeta clásico japonés que básicamente en estas tres líneas arma la imagen de la naturaleza. La idea del haiku es poder escribir un poema que esté como muy limitado en forma y tratar de expresar alguna idea o alguna imagen que se tenga. ¿Se vieron alguna vez Avatar, la leyenda de Aang? Sí. Hay un capítulo donde Sokka participa en un concurso de haikus y lo corren por no seguir el límite de sílabas. Entonces, si lo han visto, pueden como pensarlo un poquito así. O sea, que quiere que hagamos un texto así. Sí, pero nada más permítanme un momento porque creo que despertó Fernando y se nos va a unir. Y para explicar bien la dinámica. Pero sí, básicamente la idea del haiku es crear un poema que tenga 5, 7 y 5 sílabas. Puede ser de lo que sea.
Y sí les voy a pedir que me hagan un haiku ahorita. Puede ser de lo que ustedes gusten, pero les sugiero que lo combinemos con la técnica de random input y que básicamente le pidan a Google o agarren algún libro que esté a su alrededor y elijan una palabra al azar y que armen un poema que tenga esta estructura. Igual les voy a dar unos 5 minutos. No tiene que ser nada elaborado, o sea, no tienen que, pero, o sea, intenten y a ver qué les sale. Puede ser un ejercicio interesante. Puede ser, vamos a ver si generador de palabras aleatorias. Y bienvenido, Fernando. Me alegra de ver que aunque sea a las 8, pero que sí llegas. Bienvenida de regreso, Viri. Y estamos haciendo un haiku con alguna palabra aleatoria que puedas encontrarte por ahí. Creo que ya tengo algo. ¿Más vas? Ok, la palabra lectora que vi fue temblar y supongo que hice un poquito de trampa al conjugarlo, pero bueno, aquí va. Está bien, está bien. Ok. Viendo mi cama, pienso en la pantalla, tiemblo soñando. Ah, está muy bonito, gracias. Ok. A ella también les hice uno. Dice, el gran guardián de la puerta ladra, feliz hambriento.
¿Es sobre su gato? Es sobre un perro abstracto, pero fue lo que se me ocurrió con la palabra aleatoria que era guardián. Vale. Pero digo, para que no sufran solos. Si alguien más tiene una compartición. Ya, yo tengo uno. Vas. Lo hice, la palabra se me ocurrió ladrar y pues lo asocié con un perro. Fácil, le puse un perro ladrando debajo está de un árbol siempre cuidado. Siempre lo está cuidando porque él nunca quiere bajar. Ok, gracias. Creo que no sigue tanto el formato del haiku. ¿Cuántas sílabas tiene? Pero está bonito. Ok, tengo el mío. Vas. No usé una palabra aleatoria, pero es ah, un sentimiento que es bastante conocido para mí. Dice, ojos pesados, caigo exhausto, no he dormido. Ok, creo que todos lo sentimos, más que nada hoy en día. Gracias. Vale. Pues en este sentido, la idea de forzarnos a seguir, por ejemplo, una forma o meterle una palabra aleatoria, nuevamente nos pone un límite, pero se vuelve un poco más fácil generar un poema a partir de ahí, porque decimos, bueno, ya sé más o menos cuántas sílabas tiene que tener, o al menos tengo ciertas limitantes, dentro de las cuales mi creatividad puede salir. Y yo puedo hacer eso con distintos tipos de medios, es decir, lo puedo hacer, por ejemplo, con un juego, decir, eh, no sé si les ha tocado hacer el ejercicio de, bueno, tienen que hacerme un juego sobre que quepa en una hoja de papel, que solo utilice, no sé, un dado, por ejemplo. Es decir, el ejercicio de la hoja de papel es uno de los básicos así de diseño de juegos. Bueno, tienes que generar un juego que tenga estas limitantes para que así tú puedas ser creativo dentro de estos. Muchas veces si yo siento que lo que yo estoy haciendo es demasiado amplio, una de las cosas que yo puedo hacer es tratar de ponerme ciertos límites y aunque sean autoimpuestos ya me pueden llevar mi pensamiento hacia cosas nuevas. Muchas veces esto mismo surge por necesidad, es decir, si solo tengo un microscopio, pues quieras o no voy a pensar en que también lo puedo usar como martillo, porque no tengo de otra en ese sentido. Entonces, esa fue la técnica de límites, varios también lo combinaron con el random input, que es introducir elementos aleatorios hacia lo que estamos haciendo. Y la siguiente técnica que podemos considerar es la técnica de la imitación. La técnica de la imitación básicamente implica, bueno, voy a agarrar un formato o un tema o algo de otra persona, por ejemplo, de otro artista, y voy a tratar de hacer algo propio utilizando esa misma técnica, por ejemplo. Yo podría decir, bueno, eh, voy a hacer algo que sea tipo Disney, ¿no? O sea, voy a tratar de escribir una historia que quepa en una película de Disney. O voy a tratar de dibujar utilizando el estilo de One Piece, por ejemplo. No sé si han visto el meme que anda en todos lados por Facebook, al menos en mi Facebook ayer, el meme de Sailor Moon, que está como agachada, que la están copiando en distintos estilos. Sí, he visto como 1 millón de esos. Ese es un buen ejemplo de la técnica de imitación, es decir, yo voy a tomar algo que ya existe y lo voy a hacer mío, o voy a copiar un estilo propio para hacer que sea más interesante. En ese sentido, podemos pensar que la técnica de la imitación nos va a permitir también poner ciertos limitantes y nos va a guiar nuestro proceso creativo hacia una u otra dirección. La siguiente técnica que podemos considerar es la que se llama la ingeniería inversa. En la ingeniería inversa, en lugar de empezar por el principio, voy a empezar por el final. Es decir, voy a tratar de imaginarme cómo se ve el producto final o cómo se ve, por ejemplo, un problema ya solucionado. Y a partir de ahí voy a trabajar
voy a tratar de, digamos, descifrar los pasos que pude haber seguido para llegar hasta ahí. Es decir, que yo tomo el resultado final y digo, bueno, al final quiero tener, no sé, un juego de terror eh, que, que, digamos, que se base solamente en el sonido. Y una vez que tenga el resultado final, puedo ir pensando hacia atrás de, bueno, entonces lo que más tengo que trabajar es el diseño de sonido. Pues, ¿qué tal si el protagonista pues, es una persona ciega y entonces tiene que guiarse por el sonido, ¿no? O sea, entonces, en lugar de trabajar desde el principio, voy a empezar a trabajar desde el resultado final, imaginando cómo es que puede ser. Puede funcionar bien para solucionar distintos tipos de problemas, porque lo que yo necesito hacer en esa situación es básicamente imaginar cómo se ve el problema ya solucionado y pensar desde ahí hacia atrás. La siguiente técnica que puedo utilizar es algo que se llama relación forzada, donde yo tomo dos conceptos que no están relacionados y trato de encontrarles una conexión o una relación. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, ¿cómo es, en qué se parece un celular a una pluma, ¿no? En cierto sentido, yo puedo también agarrar un concepto o algo que esté relacionado con el problema que esté tratando de resolver en este momento. Es decir, yo puedo decir, bueno, este bloqueo creativo, ¿a qué se parece? Y tratar de hacer una relación forzada con algún otro concepto para así tratar de entender mejor lo que yo estoy buscando resolver. La siguiente técnica es la técnica del alter ego o la técnica del role playing. En este caso, para tratar de resolver un problema o para tratar de crear un producto creativo, lo que yo voy a hacer es que voy a asumir un papel específico. Por ejemplo, en varias dinámicas que hemos hecho, les he dicho, bueno, ahora van a asumir el papel de ejecutivos de Blizzard, ¿no? Y desde ese papel van a evaluar las propuestas de sus compañeros. Ese es un ejemplo del role-playing, donde lo que estamos haciendo es que nos estamos poniendo en como una perspectiva específica y a partir de ahí estamos tratando de ver, bueno, qué es lo que están proponiendo los demás o estamos tratando de proponer ideas desde la perspectiva de esta persona que somos en el momento. Si estamos en un grupo, podemos pedirle a las personas que tomen roles diferentes y desde esos roles vayan como haciendo propuestas o vayan haciendo sugerencias. Una variante muy concreta del role-playing es la técnica de los 6 sombreros, donde dices, bueno, en este momento, vamos a tratar de evaluar ideas, pero solo las vamos a proponer desde una perspectiva, por ejemplo, emocional. Una perspectiva de generar ideas solamente que sean positivas. Una idea que sea solamente generar ideas negativas. Una perspectiva completamente neutral y objetiva. Y desde este sentido podemos utilizar distintos tipos de roles para poder evaluar las cosas. Podemos asumir los papeles de cierto tipo de personajes y pensar cómo es que estos personajes reaccionarían ante la idea que estamos proponiendo. O podemos tratar de, por ejemplo, de asumir simplemente un papel o una visión de decir, bueno, yo voy a ser en este momento el abogado del diablo, ¿no? O yo voy a ser en este momento el crítico, o voy a ser en este momento el que propone ideas a lo bruto, o voy a ser el optimista, etc. Y eso nos puede ayudar a generar ideas que sean más variadas porque estamos forzándonos a adoptar solamente una perspectiva. Si adopto una sola perspectiva y la voy rotando, puede ser más fácil para mí ir generando ideas ubicadas en un solo espacio. La siguiente técnica es la técnica de metáforas y analogías, que se refiere a mi capacidad de poder entender las cosas a través de otras cosas. Es decir, puedo tomar una idea, una metáfora o un problema y tratar de generar una metáfora alrededor de ese problema. Por ejemplo, si pensamos en el problema del bloqueo creativo, que creo que a todos nos ha pasado en algún momento, eh, ¿cómo, ¿qué metáfora podría servirles para entender el bloqueo creativo? O sea, ¿cómo lo podrían visualizar o asociar? ¿Con qué metáfora o analogía podrían hacer de un bloqueo creativo?
Por ejemplo, tener bloqueo creativo es como arrancar un carro sin gasolina. Ok, podría ser, gracias. Entonces lo que yo necesito es más gasolina para mi carro, ¿no? Y a partir de esa metáfora ya podría pensar en qué es lo que le da gasolina a mi proceso creativo, es decir, qué es lo que lo alimenta. Por ejemplo, podría ser, bueno, salir afuera, pero ahorita no puedo. O ver arte de otras personas, que sí podría ser ahorita. ¿Vale? ¿Alguna otra metáfora que se les ocurra con el bloqueo creativo? Puede ser como un coche sin gasolina. Yo puedo visualizarlo, por ejemplo, como una pared blanca sobre la cual te vas dando golpes y golpes y golpes. Entonces, desde mi metáfora, lo que tal vez me podría ayudar es alejarme un poco y tratar de buscar una puerta, o sea, pero dejar de tratar de hacer lo mismo para solucionar un problema que no se soluciona. ¿Se les ocurre alguna otra metáfora o analogía? Es como un laberinto de vidrio. Ok, podría ser una bonita analogía. Gracias. ¿Alguna otra que se les ocurra? Vale. Entonces, la técnica de metáforas y analogías básicamente implica tratar de hacer la conexión entre esta cosa es como esta otra cosa y a partir de ahí ir visualizando soluciones o ir tratando de entenderla de forma más profunda. La siguiente técnica es más bien como un conjunto de ideas que lo podemos denominar robar como artista. Es el título de un libro de un artista que es bastante bueno, bastante interesante. Pero la idea básica es que como artistas nosotros podemos, digamos, de robar o buscar ideas en todo lo que está a nuestro alrededor, pero, o sea, obviamente tenemos que hacerlo como de una forma más elegante, es decir, muchas veces nuestras ideas van a surgir en oposición a algo. Por ejemplo, gran parte de las personas que escriben fanfiction, que están siendo creativos, lo hacen porque no les gusta lo que pasa en la historia general y quieren dar su propia versión de eso. Por el otro lado, podemos pensar en que otros artistas, otras personas, otros juegos tienen ideas que nos parecen útiles, que nos parecen buenas, que nos parecen creativas. Y podemos pensar en cómo yo puedo agarrar esa idea y hacerla realmente mía. Se ha dicho muchas veces que, bueno, en términos de historias hay solo 7 historias que se van repitiendo una y otra vez. En ese sentido podemos encontrar muchos trabajos, muchas cosas que están básicamente basadas en otros trabajos ya existentes o en otras ideas, pero que lo hacen de una forma que no es básicamente plagio, ¿no? Que lo hacen de una forma muy única. Es decir, si ustedes, por ejemplo, ven anime, tal vez han visto la serie de Madoka o la ubican. Sí, sí la ubico. Ok. Bueno, Madoka es una serie que está basada mucho en series ya existentes sobre como el género de chicas mágicas desde Sailor Moon y otras. Pero lo que hace esta serie es, bueno, considerar las ideas que se presentan en esos otros animes. Decir, bueno, pero realmente sería tan bonito como eso, ¿no? Lo que hacen es una deconstrucción de esas ideas. En términos generales, la idea de robar como artista no es básicamente ser plagiadores y llevarnos cosas que nos gusten, pero más bien buscar inspiración en otros trabajos y tratar de agarrar esas cosas que nos agradan de ahí y hacerlas muy nuestras, convertirlas en cosas que nos pertenecen. Trabajar con la idea hasta que ya no sea como de esta otra persona, sino que realmente podamos decir que estamos generando algo único a partir de algo que vimos en otros lugares. Podemos verlo en muchos aspectos diferentes, es decir, la gran mayoría de las obras que tenemos hoy en día están inspiradas en alguna otra cosa. Y es muy difícil realmente crear algo que sea 100% original en el sentido de que todos estamos expuestos a influencias externas. Eh, los, las cosas que amamos cuando somos niños o cuando somos adultos nos inspiran y nos motivan a crear obras de cierto tipo.
Es decir, si nos vamos lo suficientemente atrás, podemos encontrar como cierto tipo de inspiraciones para cualquier autor o cualquier creador, porque nadie crea en un vacío del espacio donde no hay nada más. En ese sentido, la idea de esta técnica es, bueno, buscar las cosas que a mí me gustan, que a mí me inspiran, o al revés, que me generan, por ejemplo, mucha frustración en otro tipo de obras, y hacer algo con eso para generar algo que sea mío propio. La siguiente técnica que tenemos es una que se llama ojos de principiante, y la idea es ver algo como si lo estuviéramos viendo por primera vez. A diferencia de este que se basa en el contexto y en, digamos, buscar la inspiración que podamos tener, la de ojos de principiante busca como tratar de ver las cosas como si nunca las hubiéramos visto y tratar de entenderlas como con esta perspectiva completamente fresca. No sé si han visto alguna vez los cómics de estos aliens. Sí, son un tesoro. Son muy bonitos, pero la broma que básicamente se repite en todos esos cómics es que estos aliens dicen literalmente lo que están haciendo cuando están haciendo cosas que nosotros como seres humanos hacemos normalmente. En este caso, por ejemplo, dice, bueno, te dibujé un órgano vital que está siendo herido, ¿no? Que es un corazón con una flecha, ya, prácticamente. Y esta se está muriendo cuando regala flores, ¿no? Y todos los cómics de estos aliens básicamente van sobre lo mismo, pero es muy divertido ver cómo las cosas que nosotros hacemos a diario pueden ser reinterpretadas desde una perspectiva más muy literal, ¿no? El ejercicio de ojos de principiante es básicamente ponernos en los zapatos de, digamos, unos aliens o de unos seres de otro mundo que jamás han visto las cosas que nosotros tomamos y que asumimos. Y entonces vamos a hacer este ejercicio con algunas cosas cotidianas que vamos a tener. Es decir, si yo fuera un alien y yo hubiera, por ejemplo, fuera invitado por pura casualidad a un cumpleaños o nada más estuviera como pasando y viendo que alguien le está poniendo velas al pastel, ¿qué es lo que yo podría asumir de qué se trata este extraño ritual de que está haciendo las personas? ¿Qué es lo que están haciendo? O sea, ¿qué podría yo suponer si no tuviera ningún tipo de contexto para esto? Para el pastel con las velitas. Imagínense que están llenando como su guía del viajero intergaláctico, están haciendo como su guía de turistas intergalácticos para la Tierra y están recopilando datos y de repente ven que están como hasta ahí un pastel con velitas. ¿Qué podrían pensar o qué podrían suponer si no tuvieran ningún tipo de contexto para eso? ¿No has visto la película de Home? No. Donde se supone que unos marcianitos invaden aquí en la Tierra y pues, o sea, no saben para qué son las cosas porque nada más agarran y envían a los humanos todos a Australia y ellos agarran todo lo que hay aquí y usan los balones como comida y cosas, o sea, cosas muy, muy curiosas. Pero, por ejemplo, en una vela, pues depende, ¿no? Si el marciano entiende como que todo es emotivo y así, pues no va a pensar que es agresiva, entonces puede tomar como de diferentes maneras. Ok. Pero ¿qué podría yo pensar que están haciendo estos primitivos humanos así de, no sé? Yo podría decir, bueno, es que están prendiéndole fuego a la comida. Y dices, me pregunto por qué, tal vez sea una forma rara de cocinar, ¿no? Puede que tengan esa idea de... Ok. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué más podrían pensar personas, o sea, al ver esto? O sea, un alien que podría pensar. O qué podría inferir. Así, aquí se vale proponer cosas muy locas. Siéntanse libres de. Yo podría decir, apuntar en mi guía, es que estos seres humanos ni siquiera saben bien cocinar la comida, o sea, en lugar de ponerla sobre el fuego, meten el fuego arriba de la comida, ¿no? Están muy mal. Son tan primitivos que ni siquiera han inventado los hornos. Ok, podría ser. ¿Qué más? Están haciendo magia. Ok, están haciendo como un ritual extraño de adorar la comida, ¿no? O sea, yo creo que tienen una relación rara con el dulce. ¿Algo más con el pastel? No.
Ahora, ustedes siguen avanzando en su proceso de crear una guía para viajeros intergalácticos y lo que ven es un hombre ofreciéndole flores a una mujer. ¿Qué podrían suponer de esto? Pues que a los humanos les gusta dar naturaleza. Podría ser. ¿Qué más? ¿Qué más? Seguramente esas flores son este, unas presas de caza. Ya está presentando pues Ok, lo que acaso hoy. ok. Así macabramente los seres humanos le ofrecen regalos a sus parejas en forma de cadáveres. Le trae a unos seres vivos muertos. ¿Vale? ¿Algo más? Podríamos pensar, por ejemplo, que le está alimentando, ¿no? O sea, los seres humanos comen otras cosas, otros, así comen frutas, comen verduras y también comen flores, ¿no? Se ven suculentas. Y por eso están contentos de recibirlos. Vale. Ahora vamos a pensar qué podría inferir yo al ver esto. Así era. ¿Qué podría estar haciendo la persona o para qué sirve lo que está haciendo? Que se está resbalando por el hielo. Ok, pobre persona desafortunada se cayó y no puede salir del hielo. ¿Qué más? Está tratando miserablemente de dibujar en el hielo. Ok, está haciendo arte en el hielo. Vale, me gusta. ¿Algo más? Tal vez está tratando de cortar el hielo con esas navajas que traen los pies para llegar a los peces. Sí, ¿qué forma más ineficiente de pescar? Vale, me gusta. Y vamos con esta. ¿Qué podría inferir yo al ver esto? Pues que a los humanos les gusta controlar a todos los otros seres vivos. Ah, es un ser humano con todos sus esclavos perrunos. Puede ser. Puede ser, ¿qué más? ¿Qué más podría yo pensar al ver esto sin tener nada de contexto? Podría decir, es una persona que teme mucho un ataque por sus enemigos, entonces tiene a todos estos perros para protegerlo. Pues sí, también. ¿Qué más? ¿Algo más que se les ocurra? Esos humanos deben de ser muy fuertes si necesitan tantos perros para controlar a uno solo. Ok, eso me gusta. Gracias. Por ejemplo, había un texto que vi hace algún tiempo que decía que si los aliens llegaran a la Tierra, probablemente pensarían que los perros y los gatos son la especie dominante. Porque digo, nosotros los alimentamos, los cuidamos, los llevamos a pasear. En el caso de los gatos, pues dejamos que duerman donde quieran. Limpiamos el desastre que dejan. Podríamos pensar que son la especie dominante sobre la Tierra. Y nosotros somos los que estamos esclavizados a ellos. Que digo, no sé si no sea enteramente correcto, pero podríamos pensar así. Entonces, la idea de los ojos principiantes es un poco ponernos en los zapatos de estos aliens y tratar de ver las cosas como que si no tuviéramos, como si no tuviéramos como ningún contexto, si no supiéramos mucho sobre esto. El tomar esta distancia nos puede ayudar a llevar a ciertas ideas bastante creativas.
Vamos a considerar también que la creatividad está asociada a ciertos mitos. De pasar ahí, bueno, ¿cuáles son las cosas que ustedes han escuchado sobre la creatividad? O sea, ¿cuáles son las creencias que han oído o que han visto a su alrededor sobre lo que implica ser creativo o sobre lo que es la creatividad? Bueno, nunca les han dicho que un artista, por ejemplo, se va a morir de hambre. Es decir, que la creatividad no da para sobrevivir. No sé si si hayan escuchado alguna otra idea o cuestión sobre la creatividad. Que mientras más deprimido estés, mejor arte creas. ¿Vale? Esa es una muy prevalente. ¿Alguna otra? Vale. Pues podemos escuchar distintas ideas sobre la creatividad y muchas de estas, si ya luego empezamos a ver en la práctica, vamos a ver que son hasta cierto punto mitos. Tenemos realmente pocas profesiones que están que son vistas como tan, de cierta forma, como idealizadas, como las profesiones creativas. En el sentido de que, o sea, muchas veces existe esta idea de que si estás haciendo algo creativo, pues es como por inspiración divina. Y entonces que realmente si eres creativo, pues no tienes que trabajar, ¿no? O que realmente no haces trabajo, sino que más bien es como una diversión, ¿no? O puede ser muchas veces que, bueno, si tú sabes dibujar bien es porque naciste con ese talento. Y pues si no sabes dibujar bien, pues de nada sirve que intentes aprender. En ese sentido, el primer mito que es bastante común podemos encontrar es la idea de que la creatividad es algo que o tienes o no tienes. En ese sentido, podemos pensar que muchas veces la idea sobre el talento o ser creativo es como una característica innata y que el mundo se divide en personas que son creativas y personas que no lo son. Si nos vamos a la práctica, vamos a ver que la mayor parte de las personas tiene cierto nivel de habilidad creativa, solo que se expresa de formas distintas. Algunas personas han podido desarrollar mejor su habilidad creativa por el ambiente en el que han vivido o por las oportunidades que han tenido. Pero eso no implica que si no eres creativo para cuando tienes, no sé, 12 años, nunca vas a ser creativo. Todos tenemos la capacidad de ser creativos. La cosa es si la alimentamos, si la nutrimos o si elegimos irnos por otro lado. El pensar, pues yo no soy creativo, es una forma de limitarnos también, que muchas veces puede ser que nunca intentemos las cosas que nos llamen la atención. Puedo decir, ok, me gusta mucho dibujar y aunque sea malísima, yo puedo expresar mi creatividad de esta forma. La segunda idea es que las ideas surgen en aislamiento, es decir, que yo como creador voy a tener mis propias ideas que no van a ser para nada parecidas a las ideas de otras personas y que mis ideas tienen que ser 100% originales. Como estamos mencionando hace rato, todas las ideas que yo voy a tener van a estar inspiradas por algo, es decir, yo vivo en un mundo, yo he leído libros, he visto series, he jugado juegos, y todo eso va a tener una influencia sobre la forma en la que yo piense y mi proceso creativo. Las ideas que yo tenga no van a surgir solamente de un vacío, sino que van a surgir del mundo exterior. Y está bien que yo tenga ideas que están inspiradas por otras cosas, siempre que no sean así directamente inspiradas bueno, este es mi personaje original, Nikki Daus, y ya. La tercera idea que podemos conectar con lo que estaba diciendo Raimundo es la idea de que el creador es solitario y podemos ponerle que es torturado, que es la idea de que el arte surge del sufrimiento. Entonces, para poder ser un creador eficaz, realmente lo que necesitas es poder, o sea, es sufrir, ser alcohólico, estar deprimido, etcétera. De hecho, para muchas personas creativas, o sea, de hecho yo sí lo he visto en mi práctica, que personas que dicen, es que sí, yo estoy deprimido y yo acepto que estoy deprimido, pero no quiero tratarme la depresión porque qué tal si cuando me trate la depresión ya no puedo ser creativo, ¿no?
Y eso hasta cierto punto se sostiene con la forma en la que nos presentan las historias de vida de muchas personas que son artistas famosos. Es decir, si nos vamos, no sé, a la historia de vida de Van Gogh, nuevamente, vamos a ver que gran parte de su leyenda es, bueno, es que era un artista torturado, muy solitario y así. Pero a la vez sabemos que, o sea, que Van Gogh probablemente no era talentoso por ser torturado, más bien esos aspectos pues lo hacían infeliz y hacían que era más difícil para él trabajar y ser creativo. Es decir, no sé qué tanto inspiración le haya dado, por ejemplo, cortarse la oreja, pero no podemos decir que sea como el mejor método para volvernos creativos. El sufrimiento va a ser parte de la vida de todos, pero no implica que nosotros tengamos que ser artistas torturados para poder ser artistas. La mayor parte de la gente crea mejor y es mucho más productiva cuando está más o menos bien. Es decir, cuando está, o sea, tiene que comer, tiene donde dormir, cuando no es alcohólico, etcétera. En particular, las ideas con las sustancias que existen es que, o sea, si tú eres un verdadero artista, pues puedes tomar o puedes usar drogas y así, eso va a inspirar más aspectos más creativos. Pero si nos vamos a la práctica, vamos a ver que eso más bien es al revés. O sea, las personas que utilizan eso como fuente principal de inspiración generalmente no acaban muy bien y su producción creativa pues se disminuye o se limita. En ese sentido, podemos decir que el creador no necesita ser un genio torturado, sino que más bien es más fácil producir arte cuando estás relativamente bien física y mentalmente. Aunque en efecto todas las experiencias de sufrimiento o dolor que tengas las puedes canalizar hacia allá para tratar de, no sé, como para utilizarlo para algo productivo, pero eso no implica que tengas que sufrir para poder crear. Una idea asociada a eso es la idea de que la creatividad viene por inspiración divina, es decir, que solo puedes crear cosas cuando te llega la musa, y si la musa no está, pues ya valiste. En ese sentido, podemos ver que muchas de las personas que producen de formas más consistentes son aquellas que sí tienen como una rutina y hacen de la creatividad un hábito. Y podemos pensar en un novelista que se llama Anthony Trollope. Trollope durante muchos años de su vida se sentaba a escribir digamos, de 2 a 6 de la tarde. Y si a las 5:45 él acababa una novela, entonces dejaba la novela al lado, agarraba otra hoja de papel y empezaba su siguiente novela. Y pues le funcionó muy bien y se volvió un clásico de la literatura. Pero en términos generales, la creatividad funciona bien si somos consistentes y si somos constantes. Esperar la inspiración no es algo que nos va a dar resultados consistentes. En ese sentido, también va el siguiente mito, que es la idea de que necesitamos condiciones perfectas para poder lograr ciertos resultados, que no es algo que sea cierto. Es decir, yo no necesito tener la libreta para poder escribir la mejor obra del mundo. No necesito tener como las mejores herramientas, aunque sí me van a facilitar, pero no necesito que todo en mi vida esté alineado perfectamente para sentarme a hacer lo que yo creo conveniente. Yo voy a tener mejores resultados normalmente si practico constantemente, si soy consistente con lo que hago. Y inclusive en pues, situaciones donde mis recursos están muy limitados, yo puedo producir cosas padres, porque la limitación es algo que va también a favorecer mi creatividad en muchos sentidos. Y finalmente tenemos el mito de que la creatividad solo se aplica en ciertas áreas, es decir, que yo solo soy creativo si soy artista o si soy poeta o si soy diseñador, pero pues si soy, por ejemplo, carpintero, yo no soy una persona creativa, ¿no? En ese sentido, podemos considerar que sí hay ciertas áreas que requieren tal vez menos creatividad o menos capacidad de resolución de problemas, pero no implica que, básicamente en todos los ámbitos de nuestra vida nosotros podemos encontrar la forma de ser creativos, aunque sean algunas cosas pequeñas. Y pues si sentimos que, por ejemplo, el trabajo no nos da para eso, pues podemos ir y buscar como la forma de desarrollar la creatividad en la vida diaria. La creatividad es una parte muy importante de nuestro bienestar y es algo que nosotros podemos desarrollar y favorecer. En ese sentido, vale la pena considerar las ideas que tenemos sobre la creatividad, que muchas veces es como, bueno, es que es inspiración, es que es solamente para ciertas personas elegidas, y ver cómo es que
esas ideas pueden limitarnos o hacer que busquemos solamente ciertas cosas. Vale, acuérdense que para hoy es el trabajo. Ya vi que tú me lo mandaste, Fernando, y Claudia también me mandó como la versión básica. Entonces en un rato les mando retroalimentación para que ya me manden la versión final. Además acuérdense que no es solo el marco teórico, es el marco teórico más lo que sería el folleto, el póster, etcétera, ¿sí? Entonces, Sí. bueno, Sí. muy bien. Entonces no sé si tengan más dudas sobre el trabajo, sobre algo que comentamos hoy, o sobre la No. vida en general. No. No. Va. Entonces, vamos a seguir con el tema de creatividad y después vamos a ver como varios temas. Vamos a hablar sobre cómo podemos ir armando la experiencia del jugador y vamos a hablar sobre psicología criminal por petición de Ilse. Y pues sí les comento que si tienen temas que quisieran que viéramos, igual pueden comentarme, y porque ahorita sí vamos a tener como un poco más de libertad en ese sentido. Entonces, si hay como algún tema que quieran que tocáramos, por favor háganmelo saber y ya lo preparo. Tengan el trabajo y para la próxima semana tienen una tarea. Entonces, espérenme un momento. Les voy a pedir que lean una historia sobre la cual vamos a trabajar. Ahorita les paso el link. Denme dos. A ver, esta es la historia que quiero que lean para la próxima semana. Por como vemos, probablemente vamos a trabajar más sobre ella el jueves. Entonces les voy a pedir que la lean sobre el jueves. Para el jueves está padre la historia, está divertida, está disponible online gratis. Si la encuentran difícil en inglés, probablemente pueden encontrar una traducción al español. Y la historia que quiero que lean se llama Staging Emerald de Neil Gaiman. ¿El link nos lo va a dejar en el Drive o...? Se los voy a dejar en el Discord si les parece. Porque... Ah, sí, está bien. Sí, gracias. A ver, de hecho ya ahí están. Ya se los mandé. Y entonces eso sería para el próximo jueves. Y vamos a trabajar sobre esta historia. Y entonces porfa si leanla. Y no sé si tengan más dudas, preguntas, quejas sobre la situación general. No. Entonces pues sería todo por hoy. Porfa díganle a sus compañeros que faltaron lo de la historia. En caso de que no lo lleguen a ver. Y pues espero sus trabajos hoy y nos vemos la próxima semana. Vale, gracias, profesora. Gracias por despertarse. Sí, gracias. Y pues cuídense mucho, que tengan un muy bonito fin de semana. Sí, igual, gracias. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Bye. Hasta luego.